Tenemos la literatura hispanoamericana. En la clase anterior vimos los tipos de literatura y dentro de ella vamos a encontrar entonces esta clasificación. La literatura hispanoamericana, como su nombre lo indica, es hispana, ¿verdad? Y trata acerca de los países americanos como tal, es decir, todos aquellos que son de habla español. En este caso tenemos, por ejemplo, podemos citar, aunque son todos igual, Paraguay, donde junto al español se reconoce el idioma verdaderamente americano. Nosotros en Guatemala, pues reconocemos al español en lo que es, ¿verdad?, el área del castellano, el poderlo trabajar. Nosotros dentro de la literatura vamos a encontrar a Miguel Ángel Asturias, con sus obras más representativas, como lo es, ¿verdad? El señor presidente, el coronel no tiene quien le escriba, el rinoceronte, poemas, etcétera. Dentro de la literatura hispanoamericana tiene sus comienzos con la llegada de las tres carabelas, es decir, aquellos que navegaron con Cristóbal Colón como tal. En este caso, recordemos que él hizo 4 viajes, de los cuales estuvo explorando el continente, americano, y de ellos uno de los cuales, ¿verdad?, la región centroamericana fue la que fue invadida, en 1500 como tal. Con ello, entonces nosotros venimos a darnos idea que toda la literatura hispanoamericana corresponde, ¿verdad?, a las crónicas establecidas en esa época. Crónicas que van a estar desarrolladas en diversas modalidades. Por ejemplo, vamos a encontrar a evangelizadores. Recuerden que los primeros en desarrollar estas fases de cristianismo como tal vienen y vienen a desembocar con los sacerdotes, los frailes, entre otros. Y todos vienen en relación a la conquista, ¿verdad?, de los países como tal. Dentro de estas circunstancias, nosotros vamos a encontrar también a lo que le llamaron el Nuevo Mundo, es decir, a las poblaciones nuevamente invadidas, ¿verdad? Dentro de la literatura hispanoamericana encontramos entonces el pueblo de México, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe, en donde se estableció y se impuso lo que fue en los siglos XVI, ya, bueno, fue un poco antes, pero dentro de los siglos XVI al siglo XIX se establece el idioma español. Dentro del español tenemos lo que es el castellano. Y si volvemos a retroceder a estudios sociales, vamos a encontrar conquista, independencia, imposición, ¿verdad?, de muchas situaciones coloniales, situaciones sociales españolas, en donde los reyes españoles, el poder español, la monarquía española y lo que fue el clero de la iglesia establecieron su poder en estos asentamientos. Sin embargo, dice que durante esta época también se empieza a desarrollar, ¿verdad?, lo que fueron, lo que es la literatura como tal. Dentro del mismo vamos a encontrar algunos periodos y lo que yo mencionaba al inicio. Vamos a encontrar de forma ya establecida o formal, llamémoslo así, el periodo colonial. Tenemos entonces, esta podría abarcar desde 1569 a 1589 y aparecen las primeras obras literarias. En este caso vamos a mencionar a Alonso de Ercilla y Zúñiga, creador de lo que es la Araucana, y esta no es más que un personaje representativo de Chile. Esta es parte de una. Aquí nos dice las guerras y la cristianización del recién descubrimiento continente no crearon un clima propicio. En este caso, la lírica y la narrativa establece el desarrollo de este proceso, ¿verdad? Y así podríamos ir mencionando. Acá vean, aparece Bernal Díaz del Castillo, aparece Hernán Cortés, y según fueron los lugares que estos invadieron, es como nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? A los autores como tal. Dice que en México y Lima, las capitales de los virreinatos de Nueva España y de Perú, en este caso, ¿verdad?, asentados otra vez en México y en Perú, establece, ¿verdad?, el desarrollo intelectual en el siglo XVII. Recordemos que solamente los españoles eran los que tenían acceso a poder desarrollar todo poder político, económico y educativo dentro de esa fase. Más sin embargo, habían hijos de españoles
que también tuvieron acceso, ¿verdad? Pero fue así, algo muy minoritario a lo que nosotros estamos hablando, de los cuales hoy en día nosotros mencionamos estos escritos como tal. Tenemos aquí, en España, la dinastía de Borbón sustituyó a lo que es en comienzos del siglo XVIII, ya avanzamos bastante, y menciona, ¿verdad?, otros autores. Aquí ya mencionamos, vean, está Quito, Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela y otros países. Esa fue la primera fase en la época colonial. Dentro de esta fase aparece el Inca Garcilaso de la Vega y aquí, ¿verdad? Ya me dijo a quiénes pertenece como tal. A eso se refiere esta fase de la cual nosotros vamos a hablar dentro de la literatura hispanoamericana. Entonces les decía, Garcilaso de la Vega. Es un escritor y cronista peruano, por eso estamos hablando de los incas. Uno de los mejores prosistas, al decir prosistas, ¿verdad? Es que aparece en la era de la prosa y del renacimiento hispánico. En este caso, el imperio inca es fundamental en la historiografía colonial y brinda una imagen armoniosa, algo ya más estilizado de lo que nosotros estamos hablando. Y fue en los primeros años de conquista en relación a esta fase. Acá entonces dice que Garcilaso de la Vega nace en Cusco, era hijo natural, pero noble por ambas ramas. Su padre fue un conquistador español, que fue el señor Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, vinculado a las ilustres familias. Y su madre fue Ñusta, es decir, princesa inca Chimpó o tiempos de esplendor del Inca y asistió a las primeras acciones de la conquista del Perú. Aquí hubo una mezclanza, ¿verdad?, de lo que fue el linaje español con el linaje inca, y de ellos es que existe el señor Garcilaso de la Vega.
A él se le atribuyen muchos escritos hermosos, de los cuales en su momento pues vamos a hacer mención, ¿verdad? Acá, de hecho, dice el de Córdoba, León Hebreo, Hernando Soto, entre otras situaciones que fueron publicadas por él. Tenemos el periodo de independencia. El periodo de la lucha de independencia ocasiona un flujo de escritos patrióticos, especialmente en lo que es la poesía. Se recuerdan que habíamos mencionado que antes era la prosa, ahora vamos a mencionar a la poesía como tal. En este caso vamos a establecer, ¿verdad? El periquillo dice Sarmiento. Vamos a encontrar a otros autores. Habíamos hablado de los peruanos, ahora ya hablamos del mexicano, José Joaquín Fernández Lizardi. También vamos a hablar ya de otros poetas establecidos. Y por eso es que nosotros hablamos en este caso de esta fase del proceso de la literatura hispanoamericana, es decir, de todos aquellos autores que han producido, perdón, estos escritos como tal. Y con me voy a quedar acá con José Joaquín Fernández Lizardi, el mexicano. En este caso dice que fue autodidacta, novelista, y que desarrolló muchos escritos. Uno de ellos también desarrolla, dice, la libertad de prensa, lo que fue en la Cortes de Cádiz. Nació en México, comienza a desarrollar, ¿verdad?, sus escritos en 1812, y de él es que nosotros encontramos hoy en día, ¿verdad?, grandes escritos, no solamente de él, sino reproducidos también a través de él. Y con él vamos a concluir esta fase. Edward, ¿alguna duda con respecto a lo que corresponde a lo que es la literatura hispanoamericana?